Ramiro sostuvo la cuerda del potro moribundo, mientras las carcajadas de los rancheros ricos le perforaban los oídos. Un año después, esos mismos hombres bajarían la cabeza frente a él en absoluto silencio. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El sol de la mañana caía implacable sobre el rancho Los Alazanes, uno de los más prestigiosos de toda la región de Coahuila. Aquel día se celebraba la subasta anual de caballos, un evento que reunía a los ganaderos más adinerados del norte de México, hombres acostumbrados a medir su valor en hectáreas de tierra y cabezas de ganado. Entre las camionetas último modelo y los sombreros tejanos de marca, el aire se llenaba de risas estruendosas y el tintineo de las hebillas de plata que adornaban los cinturones de aquellos rancheros poderosos. Don Aurelio Montemayor, dueño del rancho anfitrión, observaba la escena con satisfacción desde las gradas de madera. A su lado, sus amigos de toda la vida, Rodrigo Garza y el licenciado Fermín Salazar, comentaban sobre los ejemplares que serían subastados aquella mañana. Todos ellos compartían algo más que la amistad. Compartían el desprecio silencioso hacia quienes consideraban inferiores, hacia aquellos que no habían nacido con la fortuna de heredar tierras y apellidos ilustres. Fue entonces cuando un hombre apareció en el horizonte polvoriento del camino de terracería. Caminaba con paso lento pero firme, con la espalda ligeramente encorvada por los años y las batallas que había librado en tierras lejanas. Vestía una chaqueta verde olivo desgastada, de esas que solo los militares conocen bien, con parches descoloridos que alguna vez representaron insignias de honor. Sus pantalones de mezclilla estaban rotos en las rodillas, no por moda, sino por el uso honesto de quien trabaja con las manos. Se llamaba Ramiro Castañeda, tenía 62 años y era veterano de guerra. Ramiro había servido durante 25 años en el ejército mexicano, participando en misiones que jamás contaría a nadie. Había visto cosas que le robaron el sueño durante décadas, pero también había aprendido algo invaluable en aquellos años de servicio, a reconocer el valor donde otros solo veían debilidad, a encontrar esperanza donde otros solo encontraban desolación. Cuando regresó a su pueblo natal después de tantos años, lo hizo con una pensión modesta y un pequeño terreno heredado de sus padres, apenas suficiente para sobrevivir con dignidad. Los rancheros lo vieron acercarse y las sonrisas burlonas no tardaron en aparecer. «Miren quién viene ahí», dijo Rodrigo Garza en voz alta, sin molestarse en disimular su desprecio. «Es el loco de Ramiro, el que vive en esa casucha cerca del arroyo seco. ¿Qué diablos hace aquí si ni siquiera tiene para comprar un burro?» Las carcajadas resonaron entre el grupo de hombres adinerados, pero Ramiro no se inmutó. Había enfrentado enemigos mucho más temibles que un puñado de hombres arrogantes. La subasta comenzó con ejemplares magníficos, caballos de raza pura que alcanzaban precios exorbitantes. Cada vez que el subastador golpeaba su martillo anunciando una venta, los rancheros celebraban como si hubieran ganado una batalla. Ramiro permanecía al fondo, observando en silencio, esperando algo que solo él parecía saber. Cuando la subasta estaba por terminar, trajeron al último ejemplar. Era un potro joven de pelaje grisáceo con manchas oscuras, pero su aspecto distaba mucho de ser impresionante. Estaba extremadamente delgado, con las costillas marcándose bajo la piel sucia. Su mirada, aunque profunda, reflejaba el cansancio de quien ha sido maltratado. Cojeaba ligeramente de una pata trasera y su crin estaba enmarañada y llena de nudos. El subastador casi parecía avergonzado de presentarlo. «Este potro fue rescatado de un rancho abandonado», explicó el hombre del micrófono. «Como pueden ver, necesita cuidados intensivos.
Sinceramente no sabemos si sobrevivirá. Comenzamos la puja en 500 pesos. El silencio fue absoluto. Nadie levantó la mano. Los rancheros intercambiaron miradas de burla y algunos hasta se rieron abiertamente. ¿Para qué querría alguien esa cosa?, comentó don Aurelio lo suficientemente alto para que todos escucharan. Ese animal está más muerto que vivo. Sería tirar el dinero a la basura. Fue entonces cuando Ramiro levantó la mano. 500 pesos, dijo con voz clara y firme. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Era un silencio cargado de incredulidad y desprecio. Los rancheros se voltearon a verlo como si hubiera perdido la razón. 500 a la 1, 500 a las 2, vendido al caballero del fondo, anunció el subastador, claramente aliviado de deshacerse del animal. Ramiro caminó hacia el corral donde sostenían al potro. Cuando tomó la cuerda que lo sujetaba, el animal lo miró con esos ojos grandes y oscuros que parecían contener todo el sufrimiento del mundo. Pero Ramiro vio algo más en esa mirada, algo que los demás no podían percibir. Vio determinación, vio un espíritu que se negaba a rendirse a pesar de las circunstancias. Los rancheros se acercaron rodeándolo como buitres hambrientos. «Oye, viejo», dijo Rodrigo Garza con una sonrisa cruel, «¿acaso te volviste loco en la guerra? Ese caballo no vale ni los 500 pesos que pagaste. Míralo, está enfermo, probablemente ni llegue vivo a tu casa». Don Aurelio se unió a las burlas, señalando al potro con el dedo. «Deberías haberle ahorrado el sufrimiento y dejarlo morir aquí. ¿Qué vas a hacer tú, un pobre veterano sin dinero con un caballo moribundo?» Los demás rieron con ganas, palmeándose las espaldas como si acabaran de escuchar el mejor chiste de sus vidas. Ramiro los miró uno por uno, sin rabia, sin resentimiento, solo con la calma de quien ha aprendido que las palabras crueles de los hombres pequeños no pueden herir a quien ha conocido el verdadero sufrimiento. «Ustedes ven un animal enfermo», dijo finalmente, acariciando el cuello del potro con ternura. «Yo veo un guerrero que necesita una oportunidad. Y eso es algo que ustedes jamás entenderán». El camino de regreso a casa fue largo y silencioso. Ramiro guiaba al potro con paciencia, deteniéndose cada vez que el animal necesitaba descansar. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que se reflejaban en las montañas distantes. Cada paso que daba el potro parecía costarle un esfuerzo enorme, pero seguía adelante, como si entendiera que aquel hombre de manos callosas y mirada serena representaba su última esperanza. Cuando finalmente llegaron a la pequeña propiedad de Ramiro, el potro se detuvo en la entrada, observando el lugar con cautela. No era mucho lo que había: una casa de adobe con techo de lámina, un corral improvisado con postes de madera vieja, y un pequeño huerto donde crecían algunas verduras que complementaban la dieta del veterano. Pero todo estaba limpio, ordenado, mantenido con el cuidado de quien respeta lo poco que tiene. «Bienvenido a casa, amigo», dijo Ramiro mientras guiaba al potro hacia el corral. «Sé que no es el rancho Los Alazanes, pero aquí nadie te va a maltratar. Aquí vas a tener paz». Esa primera noche, Ramiro apenas durmió. Se quedó junto al potro, observando su respiración irregular, preocupado por cada temblor que sacudía su cuerpo débil. Había preparado un lecho de paja fresca y le ofreció agua tibia con un poco de miel, un remedio que había aprendido de su abuela cuando era niño. El potro bebió con dificultad, pero bebió, y para Ramiro eso fue suficiente señal de que aún quedaba lucha en aquel cuerpo maltratado. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia, tanto para el animal como para su nuevo dueño. Ramiro utilizó casi todos sus ahorros para comprar medicamentos y alimento especial que el veterinario del pueblo le había recomendado. Don Anselmo,
El viejo doctor de animales que había ejercido durante 40 años en la región examinó al potro con detenimiento y no pudo ocultar su preocupación. «Ramiro, este animal está muy mal», dijo el veterinario mientras limpiaba sus anteojos con un pañuelo gastado. «Tiene desnutrición severa, parásitos, y esa cojera parece ser una lesión antigua que nunca sanó bien. Honestamente, no sé si lo logrará. Necesitaría cuidados intensivos durante meses, y aún así no hay garantías». Ramiro escuchó cada palabra sin interrumpir. Cuando el veterinario terminó, simplemente preguntó: «Dígame qué debo hacer, doctor. Paso por paso. No me importa cuánto tiempo tome». Don Anselmo lo miró con una mezcla de admiración y tristeza. Había visto a muchos hombres abandonar animales por mucho menos. Pero había algo en los ojos de Ramiro, una determinación que el veterinario reconocía de los tiempos difíciles, de los hombres que habían visto la muerte de cerca y habían aprendido a valorar cada soplo de vida. Le dio instrucciones detalladas sobre la alimentación, los medicamentos y los ejercicios suaves que debía realizar con el potro para fortalecer su pata lesionada. Antes de irse, puso una mano en el hombro de Ramiro y le dijo: «Si alguien puede salvarlo, eres tú. He visto muchas cosas en mi vida, pero nunca he visto a un hombre con tanta fe en un animal que todos dan por perdido». Las semanas se convirtieron en un ritual de cuidado y dedicación. Cada mañana, antes del amanecer, Ramiro se levantaba para preparar la mezcla especial de alimentos que el potro necesitaba. Limpiaba sus heridas con agua tibia y hierbas medicinales, aplicaba ungüentos en la pata lesionada y le hablaba en voz baja, contándole historias de sus años en el ejército, de las batallas que había librado, de los compañeros que había perdido. «Sabes, amigo», le decía mientras cepillaba su pelaje enmarañado, «en el ejército aprendí que los verdaderos guerreros no son los más fuertes ni los más rápidos. Son los que se niegan a rendirse cuando todo parece perdido. Yo veo eso en ti. Veo un corazón que se niega a dejar de latir». El potro, que al principio se mostraba temeroso y desconfiado, comenzó a responder a los cuidados de Ramiro. Sus ojos, antes apagados por el sufrimiento, empezaron a mostrar destellos de curiosidad y confianza. Cuando escuchaba los pasos de Ramiro acercarse al corral, levantaba la cabeza y emitía un relincho suave, como si lo estuviera saludando. Un día, mientras Ramiro trabajaba en su huerto, notó que el potro lo observaba desde el corral con una intensidad particular. Se acercó a la cerca y el animal extendió su hocico, rozando suavemente la mano callosa del veterano. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. Era la primera vez que el potro buscaba el contacto por voluntad propia. «Te llamaré valiente», dijo Ramiro con una sonrisa que iluminó su rostro curtido por el sol y los años, «porque eso es lo que eres, un valiente que se niega a rendirse». Mientras tanto, en el rancho Los Alazanes, la noticia de que Ramiro había comprado al potro enfermo se había convertido en el chiste favorito de los rancheros ricos. Cada vez que se reunían para tomar tequila y presumir sus nuevas adquisiciones, alguien mencionaba al loco del veterano y las carcajadas no se hacían esperar. «Ya debe haberse muerto ese caballo», comentaba don Aurelio mientras encendía un puro costoso. «Apuesto a que el viejo Ramiro lo enterró en su patio y ahora llora sobre su tumba». Sus amigos reían con ganas, sin imaginar que en la humilde propiedad cerca del arroyo seco, algo extraordinario estaba comenzando a suceder. Los meses pasaron con la lentitud de las estaciones en el campo mexicano. El invierno trajo noches frías que Ramiro combatía cubriendo a Valiente con mantas viejas que había guardado de sus años en el ejército. La primavera llegó con lluvias que reverdecieron los pastos secos y con ella los primeros signos evidentes de la transformación del potro. La cojera que antes lo hacía tambalearse con cada paso había disminuido notablemente.
Sus costillas, que meses atrás se marcaban como un mapa de sufrimiento bajo su piel, ahora estaban cubiertas por músculos que comenzaban a definirse. Su pelaje, antes opaco y enmarañado, brillaba bajo el sol con tonos plateados que revelaban una belleza que nadie había sido capaz de ver en aquella subasta fatídica. Pero lo más impresionante no era su transformación física, era su espíritu. Valiente había desarrollado una energía que parecía inagotable, una vitalidad que se manifestaba en cada movimiento, en cada relincho, en la forma en que galopaba por el pequeño corral como si quisiera demostrarle al mundo que estaba vivo, que había vencido a la muerte que todos le habían pronosticado. Don Anselmo, el veterinario, visitaba la propiedad de Ramiro una vez al mes para revisar el progreso de Valiente. En cada visita su asombro crecía exponencialmente. «Es un milagro», repetía mientras examinaba al potro. «Nunca en todos mis años de profesión había visto una recuperación así. Este animal debería estar muerto, Ramiro. Según todos los pronósticos médicos, no debería haber sobrevivido ni el primer mes». Ramiro sonreía con humildad ante los elogios del veterinario. «No fui yo, doctor. Fue él. Yo solo le di la oportunidad. El resto lo hizo su corazón de guerrero». La relación entre Ramiro y Valiente se había convertido en algo que trascendía la simple conexión entre un hombre y su caballo. Eran compañeros en el sentido más profundo de la palabra. El potro seguía a Ramiro por toda la propiedad como si fuera su sombra, y cuando el veterano se sentaba en el porche de su casa a contemplar el atardecer, Valiente se acercaba y apoyaba su cabeza en su hombro, respirando suavemente junto a él. Una tarde, mientras Ramiro reparaba la cerca del corral, escuchó el sonido de un motor acercándose por el camino de terracería. Era raro recibir visitas en aquella propiedad alejada, así que se incorporó con cautela, limpiándose las manos en el pantalón. La camioneta que se detuvo frente a su casa era vieja y polvorienta, y de ella bajó un hombre joven que Ramiro no reconoció de inmediato. «Disculpe que lo moleste, señor», dijo el joven, quitándose el sombrero en señal de respeto. «Me llamo Sebastián. Trabajo en el rancho de don Aurelio Montemayor. He escuchado historias sobre usted y su caballo, y quería verlo con mis propios ojos». Ramiro estudió al joven con la mirada perspicaz que había desarrollado durante sus años de servicio militar. Había algo diferente en él, algo que lo distinguía de los rancheros arrogantes que lo habían humillado en la subasta. «Pasa, muchacho», dijo finalmente, «pero te advierto que aquí no hay nada lujoso que ver». Sebastián siguió a Ramiro hasta el corral, y cuando vio a Valiente, sus ojos se abrieron con asombro genuino. El potro, ahora convertido en un ejemplar impresionante, trotaba con elegancia por el perímetro del corral, su pelaje brillando como plata bajo el sol de la tarde. «Es increíble», murmuró Sebastián. «Los patrones del rancho dicen que usted compró un caballo moribundo, que fue el hazmerreír de la subasta. Pero esto es un caballo magnífico». Ramiro asintió lentamente, observando a Valiente con orgullo paternal. Los hombres como don Aurelio solo saben ver el exterior de las cosas. Ven un potro enfermo y ven basura. Ven a un veterano pobre y ven a alguien digno de burla. Pero nunca se toman el tiempo de mirar más profundo, de ver el potencial que se esconde bajo la superficie. Sebastián escuchó cada palabra con atención. Había trabajado en el rancho Los Alazanes durante 5 años, y aunque le pagaban bien, siempre había sentido un vacío al ver cómo trataban a los animales y a los empleados que consideraban inferiores. «Señor Ramiro», dijo con voz temblorosa, «yo no soy como ellos. Crecí en un pueblo pobre, igual que usted. Solo trabajo ahí porque necesito el dinero para ayudar a mi madre enferma». Ramiro puso una mano en el hombro del joven.
No tienes que explicarte, muchacho. Yo no juzgo a nadie por dónde trabaja, sino por quién es en su corazón, y puedo ver que el tuyo es bueno. Antes de irse, Sebastián le hizo una pregunta que Ramiro no esperaba. Señor, en 3 meses se celebra la carrera anual de San Miguel. Es el evento ecuestre más importante de la región. Los rancheros ricos compiten con sus mejores caballos y el premio es considerable. ¿Ha pensado en inscribir a Valiente? Ramiro miró hacia el corral, donde Valiente había dejado de trotar, y ahora los observaba con esos ojos inteligentes que parecían comprender cada palabra. Una carrera, repitió pensativo. Hace mucho que no monto un caballo en competencia. Sebastián sonrió. Señor, con todo respeto, ese caballo tiene algo especial. Lo puedo ver en la forma en que se mueve, en la manera en que lo mira a usted. Creo que podría sorprender a muchos. Cuando la camioneta de Sebastián desapareció en la distancia, Ramiro se quedó solo con Valiente bajo el cielo que comenzaba a teñirse de estrellas. ¿Qué dices, amigo?, le preguntó al potro. ¿Quieres demostrarles a todos de qué estás hecho? Valiente relinchó como si entendiera perfectamente la pregunta, y en ese momento, Ramiro supo que el destino les tenía preparado algo grande. La decisión de inscribir a Valiente en la carrera de San Miguel cambió la rutina de Ramiro por completo. Ya no bastaba con los cuidados básicos que había proporcionado durante los meses de recuperación. Ahora necesitaba entrenar a su caballo para competir contra los mejores ejemplares de la región, animales criados con los recursos ilimitados de los rancheros más adinerados del norte de México. Cada mañana, antes de que el sol asomara por las montañas, Ramiro ya estaba en el corral preparando a Valiente para el entrenamiento. Comenzaban con ejercicios suaves de calentamiento, caminatas largas por los senderos polvorientos que rodeaban la propiedad. Gradualmente, las caminatas se convirtieron en trotes, y los trotes en galopes que dejaban nubes de polvo flotando en el aire matutino. Ramiro no tenía los equipos sofisticados que usaban en los ranchos grandes. No tenía pistas de entrenamiento profesionales ni entrenadores especializados. Pero tenía algo que ningún dinero podía comprar: la experiencia de años en el ejército, donde había aprendido que la disciplina, la constancia y el vínculo entre compañeros eran más valiosos que cualquier recurso material. «Escúchame bien, Valiente», le decía mientras ajustaba la montura improvisada que había construido con cuero viejo y cuerda de henequén. En la guerra aprendí que las batallas no las ganan los ejércitos más grandes ni los mejor equipados. Las ganan aquellos que tienen más corazón, más voluntad de triunfar. Y tú tienes más corazón que todos esos caballos de raza juntos. Las semanas de entrenamiento fueron agotadoras pero transformadoras. Valiente respondía a cada instrucción de Ramiro con una precisión que asombraba incluso al veterano. Era como si el potro entendiera la importancia de lo que estaban haciendo, como si supiera que aquella carrera representaba mucho más que un simple premio en metálico. Era una oportunidad de redención, de demostrar que el valor de un ser no se mide por su apariencia ni por las circunstancias de su nacimiento. Sebastián comenzó a visitar la propiedad de Ramiro con regularidad, siempre en sus días libres y siempre con algún obsequio útil. Un poco de avena de primera calidad que había conseguido a escondidas del rancho, una herradura nueva que había comprado con sus propios ahorros, consejos sobre las técnicas de entrenamiento que había observado en los establos de don Aurelio. «Tiene que saber algo, señor Ramiro», le dijo Sebastián durante una de sus visitas. «Don Aurelio está preparando a su mejor caballo para la carrera. Se llama Relámpago Negro y es el favorito para ganar. Ha ganado las últimas 3 ediciones consecutivas. Los apostadores ya lo dan por campeón antes de que empiece la competencia». Ramiro escuchó la información sin inmutarse. «Cuéntame más sobre ese caballo».
pidió mientras cepillaba el pelaje plateado de Valiente. Sebastián describió a Relámpago Negro con detalle, un semental pura sangre importado de España, entrenado por los mejores especialistas del país, alimentado con una dieta diseñada por nutricionistas veterinarios. Don Aurelio había invertido una fortuna en ese animal y lo exhibía como su posesión más preciada, pero también le contó algo más, algo que Ramiro encontró particularmente interesante. Relámpago Negro es rápido, eso nadie lo niega, explicó Sebastián bajando la voz como si temiera ser escuchado. Pero tiene un problema. Es temperamental, difícil de controlar cuando las cosas no salen como él quiere. He visto cómo se pone nervioso cuando hay mucho ruido o cuando otros caballos se le acercan demasiado. Don Aurelio lo mantiene aislado de los demás animales para evitar problemas. Ramiro sonrió levemente. Un caballo que no sabe manejar la presión es un caballo que puede perder en el momento crucial. La noticia de que Ramiro había inscrito a su caballo en la carrera de San Miguel llegó rápidamente a oídos de los rancheros ricos. La reacción fue exactamente la que el veterano había anticipado. Burlas, incredulidad y desprecio absoluto. En la cantina del pueblo, don Aurelio celebraba con sus amigos cuando alguien mencionó la inscripción. El viejo loco del veterano va a correr contra nosotros, anunció Rodrigo Garza entre carcajadas, con ese caballo enfermo que compró en la subasta. Esto va a ser el espectáculo más divertido del año. Don Aurelio levantó su copa de tequila añejo con una sonrisa arrogante. Que venga. Será bueno recordarle a la gente cuál es su lugar. Los pobres deben saber que hay cosas que están fuera de su alcance, por más que sueñen. Fermín Salazar, el licenciado del grupo, propuso algo que todos celebraron con entusiasmo. Deberíamos hacer una apuesta entre nosotros. Quien pierda contra el veterano tendrá que regalar su mejor caballo al ganador, aunque siendo honestos eso nunca va a pasar. Ese pobre diablo no tiene ninguna posibilidad. Mientras los rancheros brindaban por su victoria anticipada, Ramiro continuaba entrenando a Valiente bajo las estrellas. Había instalado antorchas alrededor del corral para poder practicar durante las noches frescas, cuando el calor del día no agotaba al caballo. En esas sesiones nocturnas, el vínculo entre ambos se fortalecía de maneras que las palabras no podían describir. Una noche, después de un entrenamiento particularmente intenso, Ramiro se sentó en el porche de su casa con Valiente descansando a su lado. Le habló de sus años en el ejército, de los compañeros que había perdido en combate, de las noches de terror que aún lo visitaban en sueños, y le prometió algo que sellaría su destino compartido. Vamos a demostrarles a todos, Valiente, no por orgullo, no por venganza. Vamos a demostrarles que el verdadero valor no tiene precio, que la nobleza no se hereda, se construye con cada decisión que tomamos. Y cuando crucemos esa meta, el mundo entero sabrá quiénes somos realmente. El día de la inscripción oficial llegó con un cielo despejado que parecía augurar buenos tiempos. Ramiro se levantó más temprano que de costumbre, bañó a Valiente con agua fresca del pozo y cepilló su pelaje hasta que brilló como plata pulida bajo los primeros rayos del sol. Cuando terminó, se miró en el pequeño espejo roto que colgaba en su baño y casi no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Había perdido peso durante los meses de entrenamiento, pero sus ojos brillaban con una determinación que no sentía desde sus días de servicio activo. El camino hacia el pueblo de San Miguel era largo, y Ramiro decidió recorrerlo a pie, junto a Valiente, en lugar de buscar un remolque prestado. Quería que su caballo se acostumbrara al terreno, a los sonidos y olores de lugares desconocidos. Cada paso que daban juntos era parte del entrenamiento,
parte de la preparación para lo que vendría. Cuando llegaron al pueblo, las miradas de los habitantes se posaron sobre ellos con curiosidad. Algunos reconocieron a Ramiro como el veterano solitario que vivía cerca del arroyo seco, pero nadie reconoció al magnífico caballo que caminaba a su lado. «Ese no puede ser el mismo animal», murmuraban entre ellos. «El que compró en la subasta estaba medio muerto». La oficina de inscripción estaba ubicada en la plaza principal del pueblo, junto a la iglesia colonial que había sido testigo de generaciones de tradiciones y celebraciones. Cuando Ramiro entró con los documentos necesarios, el encargado lo miró con sorpresa. «¿Usted es Ramiro Castañeda?», preguntó revisando los papeles. «El mismo que compró al potro enfermo en la subasta de los alazanes». «El mismo», respondió Ramiro con calma, «y vengo a inscribir a mi caballo en la carrera». El encargado salió de la oficina para ver a Valiente, y su expresión pasó de la incredulidad al asombro en cuestión de segundos. «Esto es extraordinario», dijo mientras rodeaba al caballo, examinando cada detalle de su anatomía. «Es un ejemplar impresionante. ¿Cómo es posible que sea el mismo animal?» Ramiro acarició el cuello de Valiente con orgullo. Solo necesitaba que alguien creyera en él. La noticia de la inscripción oficial corrió como pólvora por toda la región. Para la tarde de ese mismo día, ya había llegado a oídos de don Aurelio Montemayor, quien recibió la información mientras supervisaba el entrenamiento de Relámpago Negro en su pista profesional. El capataz que le dio la noticia esperaba una reacción de burla, pero lo que vio en el rostro de su patrón fue algo diferente, un destello fugaz de preocupación que rápidamente fue reemplazado por la arrogancia habitual. «Que inscriba lo que quiera», dijo don Aurelio con un gesto despectivo. «Un caballo enfermo sigue siendo un caballo enfermo, por más que lo bañen y lo cepillen. Relámpago Negro lo dejará comiendo polvo antes de la primera curva». Pero esa noche, don Aurelio no pudo dormir. Se levantó de su cama lujosa y caminó hasta los establos donde Relámpago Negro descansaba. Observó a su campeón con ojos calculadores, repasando mentalmente cada victoria, cada trofeo, cada apuesta ganada. No podía permitirse perder no contra un veterano pobre y su caballo de segunda mano. Su reputación, su orgullo, todo estaba en juego. Las semanas previas a la carrera estuvieron cargadas de tensión. Sebastián continuaba visitando a Ramiro con información valiosa sobre los preparativos en el rancho Los Alazanes. Don Aurelio ha contratado a un jinete profesional de la capital, le informó durante una de sus visitas. Es un tipo famoso, ha ganado carreras en todo el país. También ha aumentado la intensidad del entrenamiento de Relámpago Negro. Lo tiene corriendo desde el amanecer hasta el anochecer. Ramiro escuchó todo con atención, pero no se dejó intimidar. Puedes tener al mejor jinete del mundo, pero si no hay conexión con el caballo, de nada sirve. Un jinete profesional monta por dinero. Yo monto por algo mucho más profundo. 3 días antes de la carrera, algo inesperado sucedió. Ramiro estaba reparando la cerca del corral cuando una camioneta lujosa se detuvo frente a su propiedad. De ella bajó don Aurelio Montemayor en persona, acompañado por Rodrigo Garza y el licenciado Fermín Salazar. Los 3 hombres caminaron hacia Ramiro con expresiones que mezclaban la soberbia con algo que el veterano identificó como nerviosismo disfrazado. «Bonito lugar tienes aquí», dijo don Aurelio mirando alrededor con desprecio apenas contenido. «Venimos a hacerte una oferta, Ramiro. Una oferta que un hombre en tu situación no debería rechazar». Ramiro se incorporó lentamente, limpiándose las manos en el pantalón. «Los escucho». Don Aurelio sacó un sobre grueso de su chaqueta y lo extendió hacia el veterano. «Aquí hay 50,000 pesos. Es tuyo si retiras a tu caballo de la carrera.
sin preguntas, sin explicaciones. Simplemente toma el dinero y olvídate de todo este asunto. El silencio que siguió fue denso, como la niebla de las mañanas de invierno. Ramiro miró el sobre, luego miró a don Aurelio y finalmente miró hacia el corral donde Valiente los observaba con esos ojos inteligentes que parecían comprender cada palabra. «Guarde su dinero, don Aurelio», respondió Ramiro con voz firme. «Mi caballo y yo estaremos en esa línea de salida, y ninguna cantidad de dinero va a cambiar eso. Hay cosas que no están a la venta». El rostro de don Aurelio se endureció. «Te arrepentirás de esta decisión, viejo. Cuando Relámpago Negro cruce esa meta y tú quedes humillado frente a todo el pueblo, recordarás este momento y desearás haber aceptado mi oferta». Ramiro sonrió con la calma de quien ha enfrentado amenazas mucho peores. «Nos vemos en la carrera, señores». La noche anterior a la carrera, Ramiro no pudo conciliar el sueño. Se quedó sentado en el porche de su casa, envuelto en una manta vieja del ejército, observando las estrellas que brillaban sobre el valle silencioso. Valiente, como si percibiera la inquietud de su dueño, se acercó al límite del corral y permaneció ahí, vigilante, acompañándolo en aquella vigilia compartida. Los recuerdos de la guerra visitaron a Ramiro esa noche con una intensidad que hacía tiempo no experimentaba. Recordó las noches previas a las misiones más peligrosas, cuando el miedo y la adrenalina se mezclaban en un cóctel que mantenía a los soldados despiertos hasta el amanecer. Recordó a sus compañeros caídos, hombres valientes que habían dado todo por algo más grande que ellos mismos, y se preguntó si ellos estarían observándolo desde algún lugar, si aprobarían lo que estaba a punto de hacer. «Mañana no pelearemos con armas, amigo», le dijo a Valiente en voz baja, «pero será una batalla igual de importante, una batalla por la dignidad, por demostrar que el valor no se mide en pesos ni en hectáreas de tierra». El amanecer llegó pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Ramiro se levantó con los músculos entumecidos por la noche en vela, pero con el espíritu encendido. Preparó a Valiente con el mismo cuidado ritual que había seguido durante meses de entrenamiento. Cada cepillada, cada ajuste de la montura, cada palabra susurrada al oído del caballo era parte de una ceremonia sagrada entre dos guerreros que se preparaban para la batalla de sus vidas. Sebastián llegó temprano para acompañarlos al pueblo de San Miguel. Había pedido el día libre en el rancho Los Alazanes, inventando una excusa sobre un familiar enfermo. No podía perderse aquel momento por nada del mundo. Cuando vio a Ramiro y Valiente listos para partir, sintió un nudo en la garganta que apenas le permitía hablar. «Están listos», dijo con voz emocionada. «Puedo sentirlo. Hoy va a pasar algo grande». El camino hacia el pueblo estaba lleno de gente que se dirigía a presenciar la carrera anual. Era el evento más esperado del año, una tradición que reunía a familias enteras de toda la región. Los vendedores ambulantes ya habían instalado sus puestos de comida y bebida, y el aire olía a elotes asados y tacos de carne. Los niños corrían entre la multitud con banderines de colores y las bandas de música comenzaban a afinar sus instrumentos. Cuando Ramiro llegó con Valiente, un murmullo recorrió la multitud. La gente se apartaba para dejarlos pasar, observando al caballo con una mezcla de asombro y admiración. Ya nadie recordaba al potro enfermo de la subasta. Frente a ellos caminaba un ejemplar magnífico, con su pelaje plateado brillando bajo el sol matutino y sus músculos ondulando con cada paso elegante. «Mira, mamá, es el caballo del veterano», exclamó un niño pequeño señalando a Valiente, «el que dicen que estaba enfermo y ahora está curado». Su madre lo tomó de la mano y asintió, emocionada por presenciar con sus propios ojos aquella historia que había escuchado tantas veces.
El área de preparación para los competidores estaba ubicada junto a la línea de salida. Cuando Ramiro llegó con Valiente, ya estaban ahí los demás participantes, 8 caballos en total, todos ejemplares impresionantes criados en los mejores ranchos de la región. Pero ninguno atraía tanta atención como Relámpago Negro, el campeón indiscutible de las últimas 3 ediciones. Don Aurelio estaba junto a su caballo, rodeado de su séquito de amigos y empleados. Vestía un traje de charro bordado con hilo de plata, y su sombrero adornado con oro brillaba como un sol pequeño. Cuando vio llegar a Ramiro, su expresión se endureció momentáneamente antes de transformarse en una sonrisa burlona. «Vaya, vaya», dijo en voz alta para que todos escucharan. «El veterano y su caballo milagroso. Pensé que después de nuestra conversación habrías recapacitado, pero veo que la terquedad es tu mayor virtud». Ramiro no respondió. Se limitó a guiar a Valiente hacia el espacio que le habían asignado, ignorando las miradas despectivas de los otros competidores y sus equipos. Sebastián lo ayudó a preparar todo mientras el público comenzaba a llenar las gradas improvisadas que bordeaban el circuito. La carrera consistía en 3 vueltas alrededor de un circuito de 2 kilómetros que atravesaba parte del pueblo y sus alrededores. Había tramos de tierra compacta, secciones con pendientes pronunciadas y curvas cerradas que ponían a prueba tanto la velocidad como la habilidad de los jinetes y sus monturas. Era una prueba completa que requería resistencia, inteligencia y, sobre todo, la conexión perfecta entre caballo y jinete. El juez principal, un hombre respetado en toda la región, se acercó a los competidores para dar las instrucciones finales. Cuando llegó junto a Ramiro, se detuvo un momento y lo miró con ojos que reflejaban respeto genuino. «He escuchado su historia, señor Castañeda», le dijo en voz baja. «Lo que ha logrado con ese caballo es extraordinario. Le deseo la mejor de las suertes». Ramiro agradeció con un gesto de la cabeza y acarició el cuello de Valiente. «La suerte es para quienes no se preparan, señor juez. Nosotros hemos trabajado duro para estar aquí». Mientras los competidores se alineaban en la línea de salida, el silencio cayó sobre la multitud como un manto de expectación. Ramiro respiró profundamente, sintiendo el latido acelerado de su corazón sincronizarse con el de Valiente. Miró hacia adelante, hacia el camino polvoriento que se extendía frente a ellos, y supo que todo lo que habían vivido, todo el sufrimiento, todo el trabajo, todo el amor, se resumiría en los próximos minutos. «Es hora, amigo», susurró al oído de Valiente. «Muéstrales de qué estamos hechos». El disparo de salida rasgó el aire como un trueno, y los 9 caballos se lanzaron hacia adelante en una explosión de potencia y velocidad. El público rugió con entusiasmo, mientras la nube de polvo se elevaba tras los competidores, ocultando momentáneamente la escena. Ramiro sintió cómo Valiente respondía a su comando con una precisión perfecta, sus músculos trabajando en armonía mientras encontraban su ritmo entre el caos inicial. Los primeros metros fueron un torbellino de cuerpos equinos luchando por posición. Relámpago Negro, montado por el jinete profesional que don Aurelio había contratado, tomó la delantera inmediatamente, tal como todos esperaban. Su velocidad era impresionante, casi sobrenatural, y el público comenzó a corear su nombre mientras dejaba atrás a los demás competidores. Ramiro no se dejó intimidar. Había estudiado el circuito durante semanas, memorizando cada curva, cada pendiente, cada tramo donde la estrategia podía marcar la diferencia. Sabía que Relámpago Negro era explosivo en las rectas, pero también sabía que aquella velocidad inicial tenía un costo. Ningún caballo podía mantener ese ritmo durante las 3 vueltas completas sin agotarse. «Paciencia, amigo», susurró al oído de Valiente,
mientras mantenían un ritmo constante en el quinto lugar. Todavía no es nuestro momento. La primera vuelta transcurrió con Relámpago Negro dominando la carrera por una ventaja considerable. Don Aurelio, observando desde las gradas VIP, sonreía con satisfacción mientras sus amigos lo felicitaban anticipadamente. «Miren al veterano», se burlaba Rodrigo Garza señalando hacia la pista. «Ni siquiera puede mantener el paso. Esto va a ser más fácil de lo que pensábamos». Pero Sebastián, mezclado entre el público general, observaba la carrera con ojos diferentes. Conocía la estrategia de Ramiro, había escuchado sus planes durante las semanas de preparación y sabía que aquella posición rezagada era parte del plan. En la segunda vuelta, algo comenzó a cambiar. El ritmo furioso de Relámpago Negro empezaba a cobrar factura. Su respiración se volvió más pesada y sus zancadas, aunque todavía poderosas, perdían algo de la fluidez inicial. El jinete profesional, consciente del problema, intentó reducir ligeramente la velocidad para conservar energía, pero el daño ya estaba hecho. Ramiro percibió el cambio inmediatamente. Sus años de experiencia con caballos en el ejército le habían enseñado a leer las señales más sutiles del agotamiento equino. «Ahora, amigo», dijo a Valiente con voz firme, «es hora de mostrarles quiénes somos». Valiente respondió como si hubiera estado esperando esa orden toda su vida. Sus patas golpearon el suelo con una fuerza renovada y comenzó a ganar terreno con cada zancada. Pasaron al cuarto competidor en la curva cerrada junto al río, luego al tercero en la pendiente que subía hacia la colina del mirador. El público comenzó a murmurar con asombro al ver al caballo plateado avanzar posiciones como un fantasma imparable. «¡Miren eso!», exclamó alguien en las gradas. «El caballo del veterano está remontando». Don Aurelio dejó de sonreír. Se levantó de su asiento, apretando los puños mientras observaba cómo Valiente se acercaba cada vez más a Relámpago Negro. «Esto no puede estar pasando», murmuró entre dientes. «Es imposible». Al comenzar la tercera y última vuelta, solo había 2 caballos disputando el primer lugar. Relámpago Negro mantenía una ventaja de apenas 3 cuerpos sobre Valiente, pero esa distancia se reducía con cada metro que recorrían. El jinete profesional fustigaba al campeón con desesperación, exigiendo un esfuerzo que el animal ya no podía dar. Fue entonces cuando ocurrió lo que Sebastián había advertido meses atrás. Relámpago Negro, agotado y presionado más allá de sus límites, comenzó a mostrar su temperamento problemático. Al sentir la presencia de Valiente acercándose por su costado, el semental se puso nervioso. Sus movimientos se volvieron erráticos y por un momento pareció querer desviarse de la pista. El jinete profesional luchó por mantener el control, pero la conexión entre él y el caballo era puramente técnica, carente del vínculo profundo que solo se construye con tiempo y amor. Relámpago Negro no confiaba en su jinete, y en el momento de mayor presión, esa falta de confianza se hizo evidente. Ramiro aprovechó la oportunidad. Con una precisión milimétrica, guió a Valiente por el espacio que se abría entre Relámpago Negro y la barrera interior del circuito. Era una maniobra arriesgada, pero el veterano confiaba en su caballo como confiaba en sí mismo. Valiente respondió con una aceleración que dejó sin aliento a todos los presentes. En un instante que pareció durar una eternidad, Valiente adelantó a Relámpago Negro. El público enloqueció. Los gritos de asombro se mezclaban con aplausos y exclamaciones de incredulidad. Nadie podía creer lo que estaban presenciando. El caballo enfermo que todos habían dado por muerto estaba a punto de ganar la carrera más importante de la región. Los últimos 200 metros fueron los más intensos de la vida de Ramiro. Podía escuchar los cascos de Relámpago Negro detrás de él, luchando por recuperar el primer lugar.
Podía sentir el esfuerzo supremo de Valiente bajo su cuerpo, cada músculo trabajando al límite de su capacidad, y podía ver la línea de meta acercándose, brillando bajo el sol como una promesa de redención. «Vamos, Valiente», gritó Ramiro con toda la fuerza de sus pulmones. «Solo un poco más». Y entonces, en medio del rugido ensordecedor del público, Valiente cruzó la línea de meta. Primero, campeón, victorioso. El silencio que siguió duró apenas un segundo antes de que el pueblo entero estallara en celebración. El caballo enfermo, el potro que todos habían descartado, había derrotado al campeón invicto frente a miles de testigos. El rugido de la multitud era ensordecedor. Miles de voces se unían en un coro de celebración que resonaba por todo el Valle de San Miguel. La gente saltaba, se abrazaba, lloraba de emoción. Aquella victoria no era solo de Ramiro y Valiente, era de todos los que alguna vez habían sido menospreciados, de todos los que habían sido juzgados por su apariencia o su condición social, de todos los que habían soñado con demostrar su valor al mundo. Ramiro detuvo a Valiente justo después de la línea de meta, y por un momento se quedó inmóvil sobre la montura, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin que pudiera controlarlas, rodando por sus mejillas curtidas por el sol y los años. No eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría tan profunda que dolía en el pecho. «Lo logramos, amigo», susurró al oído de Valiente mientras acariciaba su cuello empapado de sudor. «Lo logramos». Valiente, como si entendiera la magnitud del momento, levantó la cabeza con orgullo y emitió un relincho poderoso que silenció momentáneamente a la multitud antes de provocar una nueva ola de aplausos. Era su manera de celebrar, de reclamar la victoria que tantos le habían negado. Sebastián fue el primero en llegar hasta ellos, abriéndose paso entre la multitud con lágrimas en los ojos. «Señor Ramiro», gritaba mientras corría. Lo logró. Sabía que lo lograría. El joven abrazó a Ramiro con una efusividad que sorprendió al veterano, pero que aceptó con gratitud. «Nunca olvidaré este día», dijo Sebastián. «Nunca». Don Anselmo, el veterinario que había cuidado a Valiente durante su recuperación, también se acercó con paso lento pero firme. Sus ojos brillaban con una emoción que pocas veces había sentido en sus 40 años de profesión. «Ramiro», dijo con voz temblorosa, «lo que has logrado hoy trasciende cualquier carrera. Has demostrado que el amor y la dedicación pueden obrar milagros. Este caballo estaba destinado a morir y tú le diste una segunda vida, una vida de campeón». Mientras tanto, en las gradas VIP, el silencio era sepulcral. Don Aurelio Montemayor permanecía de pie, con el rostro pálido y la mandíbula apretada, incapaz de aceptar lo que sus ojos habían presenciado. A su lado, Rodrigo Garza y el licenciado Fermín Salazar intercambiaban miradas de incredulidad, sin atreverse a pronunciar palabra. Las burlas que habían preparado se habían convertido en cenizas en sus bocas. «Esto no puede ser», murmuró don Aurelio finalmente, más para sí mismo que para sus acompañantes. «Debe haber un error. Exijo que revisen los resultados». Pero no había ningún error. Los jueces confirmaron la victoria de Valiente por 2 cuerpos de ventaja sobre Relámpago Negro. La carrera había sido limpia, sin infracciones ni irregularidades. El veterano pobre y su caballo enfermo habían derrotado al campeón invicto de manera indiscutible. El jinete profesional que don Aurelio había contratado desmontó de Relámpago Negro con expresión derrotada. Se acercó a su empleador y simplemente dijo: «El caballo estaba agotado. Le exigí demasiado al principio. Lo siento». Luego se alejó sin esperar respuesta, consciente de que su reputación acababa de sufrir un golpe del que tardaría en recuperarse.
La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el centro de la plaza, frente a la iglesia colonial que había sido testigo de tantas historias a lo largo de los siglos. El alcalde del pueblo, un hombre robusto con bigote canoso, subió al pequeño escenario improvisado para entregar el trofeo y el premio en efectivo al ganador. «Señoras y señores», anunció con voz potente que resonó por toda la plaza, «es un honor para mí entregar este premio al ganador de la carrera de San Miguel de este año, un hombre que nos ha enseñado hoy una lección que ninguno de nosotros olvidará. Con ustedes, el señor Ramiro Castañeda y su extraordinario caballo Valiente». La ovación que siguió fue la más intensa que el pueblo había presenciado en décadas. Ramiro subió al escenario con paso humilde, llevando a Valiente de la rienda. Cuando recibió el trofeo, un objeto de plata que brillaba bajo el sol de la tarde, lo levantó hacia el cielo en un gesto de triunfo que provocó nuevos aplausos. El alcalde le extendió el micrófono, invitándolo a decir unas palabras. Ramiro dudó un momento, mirando hacia la multitud que lo observaba con admiración y respeto. Luego sus ojos se posaron en don Aurelio y sus amigos, que permanecían apartados con expresiones de humillación y resentimiento. «No soy hombre de muchas palabras», comenzó Ramiro con voz pausada, «pero hoy quiero decirles algo que aprendí en mis años de servicio militar. El verdadero valor no se mide en dinero ni en posesiones. Se mide en la capacidad de ver potencial donde otros solo ven fracaso. Se mide en la voluntad de luchar cuando todos te dicen que es imposible. Este caballo Valiente fue rechazado por todos. Dijeron que estaba enfermo, que era inútil, que no valía nada. Pero yo vi en él lo que nadie más quiso ver. Vi un corazón de guerrero, y hoy ese corazón ha demostrado que ninguna etiqueta, ningún prejuicio puede definir lo que realmente somos». Las palabras de Ramiro calaron hondo en cada persona presente. Algunas mujeres lloraban abiertamente, y muchos hombres asentían con expresiones de profundo respeto. Incluso algunos de los rancheros que antes se habían burlado de él bajaban la mirada, avergonzados de su comportamiento. Valiente, como si quisiera poner el punto final perfecto al discurso de su dueño, levantó una pata delantera y la golpeó contra el suelo del escenario, provocando risas y aplausos de la multitud. Era su manera de decir que él también tenía algo que celebrar. Los días que siguieron a la carrera transformaron la vida de Ramiro de maneras que jamás había imaginado. La noticia de su victoria se extendió como fuego por toda la región, y pronto llegaron periodistas de ciudades lejanas queriendo conocer la historia del veterano pobre y su caballo milagroso. Las fotografías de Valiente aparecieron en periódicos y noticieros, y el nombre de Ramiro Castañeda se convirtió en sinónimo de perseverancia y esperanza. Pero para el veterano, la fama nunca fue el objetivo. Cada vez que un reportero le preguntaba cómo se sentía siendo una celebridad, Ramiro simplemente sonreía y respondía: «Yo no soy ninguna celebridad, solo soy un hombre que creyó en su caballo cuando nadie más lo hizo. La verdadera estrella es Valiente». Una semana después de la carrera, mientras Ramiro atendía su pequeño huerto como cualquier otro día, escuchó el sonido de un motor acercándose por el camino de terracería. Levantó la vista esperando ver a algún periodista rezagado, pero lo que vio lo dejó inmóvil. Era la camioneta lujosa de don Aurelio Montemayor. El ranchero bajó del vehículo solo, sin su séquito habitual de amigos y empleados. Su postura había cambiado desde la última vez que se habían visto. Ya no caminaba con la arrogancia que lo caracterizaba. Sus hombros estaban ligeramente caídos y su mirada evitaba encontrarse directamente con la de Ramiro. «¿Puedo hablar contigo un momento?», preguntó don Aurelio con una voz que carecía de su tono autoritario habitual. Ramiro lo estudió por un instante antes de asentir. «Adelante,
Aquí no le negamos la entrada a nadie. Los dos hombres caminaron hacia el corral donde Valiente pastaba tranquilamente. El caballo levantó la cabeza al percibir la presencia del visitante, pero al ver que Ramiro permanecía calmado, continuó con su rutina sin mostrar señales de alarma. Don Aurelio se detuvo frente a la cerca, observando a Valiente con una expresión que mezclaba admiración y algo que parecía vergüenza. «Es un animal extraordinario», dijo finalmente. «Nunca lo habría creído si no lo hubiera visto con mis propios ojos». Ramiro permaneció en silencio, esperando que el ranchero llegara al verdadero motivo de su visita. «Vine a disculparme», continuó don Aurelio, pronunciando cada palabra como si le costara un esfuerzo enorme. «Toda mi vida me enseñaron que el valor de las cosas se mide en dinero, que los pobres son pobres porque no tienen la capacidad de ser otra cosa, que los animales son solo herramientas para generar ganancias. Pero lo que tú has hecho con este caballo me ha demostrado que estaba equivocado». Ramiro escuchó sin interrumpir, permitiendo que el hombre se desahogara. «Cuando intenté comprarte para que te retiraras de la carrera, pensé que estaba siendo generoso. Pensé que te estaba haciendo un favor al ofrecerte más dinero del que probablemente habías visto en tu vida. Pero ahora entiendo que lo que tienes con Valiente no tiene precio. Es algo que yo, con todos mis millones, jamás he experimentado». Don Aurelio se volteó para mirar directamente a Ramiro. Sus ojos estaban húmedos, algo que el veterano jamás habría esperado ver en aquel hombre orgulloso. «Después de la carrera fui a ver a Relámpago Negro en su establo. Lo miré a los ojos buscando la conexión que tú tienes con Valiente. Pero no encontré nada. Solo vi a un animal asustado y agotado que no confiaba en mí. Y me di cuenta de que durante años lo había tratado como una máquina de ganar trofeos, no como un ser vivo que merecía respeto y cariño». Ramiro finalmente habló. «Los animales son como espejos, don Aurelio. Reflejan lo que les damos. Si les damos amor, nos devuelven lealtad. Si les damos miedo, nos devuelven desconfianza. Valiente no ganó esa carrera porque sea más rápido o más fuerte que Relámpago Negro. Ganó porque confía en mí con todo su ser, y yo confío en él de la misma manera». Don Aurelio asintió lentamente, absorbiendo cada palabra. «Quiero aprender», dijo con humildad. «Quiero aprender a tratar a mis animales como tú tratas a Valiente. Sé que no puedo borrar años de comportamiento arrogante, pero quiero intentarlo. ¿Me enseñarías?» La pregunta tomó a Ramiro por sorpresa. Durante un momento largo estudió el rostro del hombre que durante tanto tiempo había representado todo lo que despreciaba: la arrogancia, el clasismo, el desprecio por los más vulnerables. Pero también vio algo nuevo en esos ojos, algo que reconocía de sus años en el ejército, cuando veía a soldados jóvenes enfrentarse a sus propios miedos y prejuicios. «El cambio verdadero es posible», pensó Ramiro, «incluso para quienes parecen más perdidos». «No puedo enseñarte nada que no esté ya dentro de ti», respondió finalmente, «pero puedo mostrarte el camino. El resto dependerá de ti». Una sonrisa genuina, quizás la primera en muchos años, apareció en el rostro de don Aurelio. «Gracias, Ramiro. No merezco tu generosidad después de cómo te traté. Todos merecemos una segunda oportunidad», dijo Ramiro mirando hacia Valiente. «Este caballo me lo enseñó». Antes de irse, don Aurelio sacó un sobre de su chaqueta y lo extendió hacia Ramiro. «No es un soborno ni una compra. Es una donación para que puedas construir un refugio para animales abandonados. He escuchado que ese siempre ha sido tu sueño». Ramiro miró el sobre sin tomarlo inmediatamente. «¿Cómo sabes eso?» «Sebastián me lo contó. Ese muchacho te admira más de lo que imaginas, y después de lo que he visto, yo también». Ramiro aceptó el sobre, sintiendo su peso en las manos. No era solo dinero,
era el símbolo de un cambio que nadie habría creído posible apenas unas semanas atrás. Los años pasaron sobre el Valle de San Miguel como las estaciones que transforman el paisaje sin alterar su esencia. El pequeño terreno de Ramiro, que alguna vez fue solo una propiedad humilde cerca del arroyo seco, se había convertido en algo mucho más grande. Con la donación de don Aurelio y las contribuciones de cientos de personas que habían sido tocadas por su historia, Ramiro logró construir el refugio con el que siempre había soñado. Lo llamó Refugio Valiente, en honor al caballo que había cambiado su vida para siempre. Era un lugar amplio con corrales bien mantenidos, establos limpios y pastizales verdes donde los animales rescatados podían recuperarse y encontrar paz. Caballos abandonados, burros maltratados, perros callejeros y gatos huérfanos encontraban en aquel lugar una segunda oportunidad, tal como Valiente la había encontrado años atrás. Sebastián, quien había dejado su trabajo en el rancho Los Alazanes poco después de la famosa carrera, se convirtió en el administrador del refugio. Había encontrado en Ramiro al mentor que siempre necesitó y dedicaba cada día a continuar el legado de compasión y respeto por los animales que el veterano había iniciado. Juntos habían rescatado a más de 300 animales en los últimos 5 años, dándoles el amor y cuidado que merecían. Don Aurelio, fiel a su palabra, había transformado la manera en que trataba a sus animales. Contrató veterinarios especializados, redujo las cargas de trabajo de sus caballos y comenzó a visitarlos personalmente cada día, aprendiendo a conocerlos como individuos y no como simples posesiones. Relámpago Negro, el campeón derrotado, vivía ahora una vida tranquila en un pastizal exclusivo, donde podía correr libremente sin la presión de las competencias. Don Aurelio decía que era lo menos que podía hacer después de años de exigirle demasiado. La rivalidad entre Ramiro y los rancheros ricos se había transformado en algo completamente diferente. Cada año, durante la fiesta de San Miguel, se organizaba un evento especial en el Refugio Valiente, donde los ganaderos más adinerados de la región contribuían con donaciones y voluntariado. Lo que alguna vez fue motivo de burla se había convertido en orgullo comunitario, y el nombre de Ramiro Castañeda era pronunciado con reverencia en toda la comarca. Una tarde de otoño, cuando las hojas de los árboles comenzaban a teñirse de tonos dorados, Ramiro se sentó en el porche de su casa original, la misma estructura de adobe con techo de lámina que había sido testigo de tantas transformaciones. A su lado, como siempre, estaba Valiente. El caballo había envejecido con gracia, su pelaje plateado ahora salpicado de manchas blancas que revelaban el paso del tiempo. Ya no corría con la velocidad de sus días de gloria, pero su espíritu seguía siendo el mismo, noble, valiente, inquebrantable. «Mira todo lo que hemos construido, amigo», dijo Ramiro acariciando el cuello de su compañero. ¿Quién lo habría imaginado aquel día en la subasta, cuando todos se reían de nosotros? Valiente emitió un relincho suave y apoyó su cabeza en el hombro de Ramiro, un gesto que había repetido miles de veces a lo largo de los años y que nunca perdía su significado. Era su manera de decir que entendía, que recordaba, que estaba agradecido. Los niños del pueblo venían regularmente al refugio para aprender sobre el cuidado de los animales. Ramiro les contaba la historia de Valiente, de cómo un potro enfermo que todos daban por perdido se convirtió en campeón y cambió la vida de tantas personas. Los pequeños escuchaban con ojos brillantes y algunos de ellos soñaban con ser como el veterano cuando crecieran. Personas capaces de ver belleza donde otros solo veían defectos, de encontrar esperanza donde otros solo encontraban desesperación. Una noche, mientras las estrellas brillaban sobre el valle con la misma intensidad que aquella víspera antes de la gran carrera, Ramiro sintió una paz profunda invadir su corazón. Había vivido una vida llena de batallas,
algunas en campos de guerra lejanos y otras en el pequeño corral de su propiedad. Pero la victoria más importante no había sido ganar aquella carrera. Había sido demostrar que el amor verdadero puede transformar cualquier cosa, que la fe en otro ser puede mover montañas, que la dignidad no tiene precio. Valiente, ahora recostado en la paja fresca de su establo favorito, levantó la cabeza cuando sintió a Ramiro acercarse. Sus ojos, aunque cansados por los años, seguían brillando con esa chispa de vida que el veterano había reconocido tantos años atrás junto a aquel arroyo polvoriento. «Gracias, amigo», susurró Ramiro, arrodillándose junto a él. «Gracias por enseñarme que el verdadero valor está en el corazón, no en las apariencias. Gracias por darme un propósito cuando pensé que ya no me quedaba ninguno. Gracias por ser mi compañero, mi amigo, mi familia». Valiente cerró los ojos lentamente, sintiendo la caricia familiar de las manos callosas de Ramiro sobre su cuello. En aquel momento, todo estaba bien. Todo estaba exactamente como debía ser. Y así, en el pequeño valle de San Miguel, la historia del veterano pobre y su caballo salvaje se convirtió en leyenda. Una leyenda que recordaba a todos que los verdaderos milagros no vienen del cielo, sino del corazón de quienes se niegan a rendirse. Una leyenda que demostraba que a veces los que parecen más débiles son los más fuertes, y una leyenda que, generación tras generación, seguiría inspirando a quienes la escucharan a creer en lo imposible. Porque al final, Ramiro y Valiente habían logrado algo más grande que ganar una carrera. Habían silenciado a todos aquellos que alguna vez se burlaron de ellos, no con palabras de venganza, sino con acciones de amor, que transformaron un pueblo entero. Si llegaste hasta el final de esta historia, me encantaría que dejaras un comentario puntuándola del 1 al 10. También me gustaría saber de qué parte del mundo me escuchas, y si estas historias de superación y lealtad animal tocan tu corazón tanto como tocan el mío. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Hasta la próxima.